Hola chicos, Física 123.1. El 123 será el número que le ha tocado este mundo de las ondas. Ondas de muchos tipos. Es un mundo a priori que para el adolescente y para el niño se antoja bastante abstracto porque no se ve. Se notan, pero no se ven. Es decir, raya en el mundo de lo abstracto. Sin llegar a serlo porque sí, hay sentidos que las notan, evidentemente. Bueno, vamos a ver de qué manera yo puedo aproximarlo un poquito. Pero ya parto de la base con un poquito de miedo porque mi experiencia personal, infantil y de adolescente es que estos temas me causaban un poquito de estupor. ¿Dónde así? Yo decía, por ahí estarán, por ahí estarán. Bueno, pues vamos a ver cómo las cogemos de ahí, las traemos aquí y las estudiamos aquí. ¿Eh? Dice, una onda es una perturbación. Joder. Lo primero que nos ha venido a la cabeza seguramente es el repetido letrerito en la puerta de un hotel que pone Don't disturb. No, no perturbar. Perturbar el sueño, perturbar tal cosa. Oiga, ¿qué es perturbar? Pues mire, perturbar es hacer la puñeta, hacer la faena a alguien. No estaba acostumbrado a una cosa, ni la quiere, y va usted a perturbarlo. Bueno, esto nos dice algo ya de que en un entorno donde parece pacífico, idílico, de que no hay nada en desequilibrio, alguien llega a perturbarlo. A causar algo diferente. Bueno, pues sí, eso es una perturbación. Oiga, pero ¿algún ejemplito? Bueno, pues mira, las perturbaciones son modificaciones de un punto dentro de un entorno que va a tener repercusión en todo el entorno o en gran parte del entorno. Y esta perturbación, una de las características que tiene que tener para que se estudie, digamos, en este capítulo, es que sea cíclico, es decir, que sea repetido. O sea, no sería, oiga, una perturbación, ¡puff! Ha caído algo, se ha roto, ha perturbado el espacio visual, el espacio sonoro con el ruido y el espacio del suelo también porque ha hecho un agujero. Bueno, lo ha perturbado todo. Pero solo ha sido uno puntual, entonces no lo estudiaremos en el campo de las ondas. Porque si algo es necesario es que esa perturbación se vaya repitiendo y además cíclicamente. O sea, cuando tú ves que una gota cae, cling, cae la mar esa gota, pero luego te cae otra, cling, y invariablemente ya al mismo tiempo la gota, cling, cling, cling. Bueno, pues esto es una perturbación que evidentemente ya podríamos estudiar en este capítulo, en el capítulo de las ondas. Podríamos coger, dice, hay un punto donde se origina esta perturbación. Y desde él, desde ese punto donde se origina, que sería el punto de caída de la gota, que sería el punto donde alguien está aplicando una fuerza y constantemente o cada X tiempo, clean, la vuelve a aplicar. Clean, clean, clean. ¿Sabes? Bueno, y si lo hace muy rápidamente, entonces lo llamamos vibración. O sea, si no se hace, o sea, serían perturbaciones. Una perturbación, modificación de algo en
la materia, que va a trascender al entorno. Esa perturbación, si es rápida, la llamaremos vibración. Vibración. Ejemplo, tú tienes las cuerdas de la guitarra ahí tan tranquilitas y de repente vas tú a perturbarlas. Agarras una de las cuerdas de la guitarra, ya sabes que tienen 6, la coges, la pellizcas, la estiras un poquito y la sueltas. ¡Cling! Y ella se queda ahí. Y si la tocas en uno de los extremos, suavemente, observas y notas en el dedo un cosquilleo que indica que esa cuerda está vibrando. Está vibrando. Es decir, una perturbación rápida, a la que llamaremos una vibración. Y si no, la llamaremos comúnmente, tanto unas como otras, oscilación. ¿Y qué es oscilar? Oscilar es el paso de un extremo a otro y del otro al uno y del otro al uno. Es decir, alguien o algo ha cogido como norma de su naturaleza el ir pasando de un estado a otro, y de este al anterior, y de este al otro. Clic, clac, clic, clac. Lo que normalmente para otros movimientos, mecánica y todo esto, se dice de vaivén. De vaivén, que sería el cilindro de un motor. Plim, plom, plim, plom, plim, plom, plim, plom. Sería una oscilación. La representación gráfica tanto de la vibración como de la oscilación, esta más rápida que esta, sería pues algo que estando aquí pasa a este estado y de este pasa a este y de este pasa a este. Clic, clac, clic, clac, clic. Más grande o más pequeño. Tal perturbación, esta perturbación, transporta energía, es decir, sirve para transportar energía, trabajo, puede hacer un trabajo, una onda, aun sin transportar materia netamente. Netamente significa limpiamente. O sea, tendremos un punto material que podrá ir oscilando. Pero ese punto material siempre está ahí. Pero su vibración, la vibración de ese punto material, transporta energía. Realiza trabajos. Amigo, acuérdate de las ondas de los terremotos. La energía terrible que tienen, que son capaces de derribar ciudades enteras. Y son vibraciones. Es movimiento ondulatorio. Dice, y ahora viene a representar en la siguiente imagen todo esto. Pero antes quiero decirte algún otro concepto, a ver si logro que lo entiendas mejor. Dice, nosotros creamos un movimiento oscilatorio. Clic, 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 clic. Este sería el movimiento oscilatorio. Y el movimiento oscilatorio transmite, es decir, manda esa perturbación mediante el movimiento ondulatorio. O sea, aquí puede estar, me acuerdo ahora precisamente de las antenas. Las antenas
gigantes de radio. Tienen aquí las dos esferas entre las que hacen pasar la chispa. Les comunican unas diferencias de potencial conectadas con las fluctuaciones de la voz, de la música y todo esto. Hace que aquí salte una chispa tan intensa cuanto mayor queramos que sea la expansión de nuestra emisora dentro de una comarca. Pues aquí se produce, digamos, el movimiento oscilatorio, la vibración. ¿Y qué genera? Pues genera todo un campo, en este caso electromagnético, que sería el movimiento ondulatorio, genera las ondas. Aquí la vibración y las ondas son las que transmiten esta perturbación al espacio, al entorno. Movimiento oscilatorio o vibratorio y movimiento ondulatorio. Y a estas perturbaciones cíclicas que se van transmitiendo es a lo que llamamos ondas. Bien. Estas ondas, o este tipo de fenómeno de las vibraciones y de los movimientos ondulatorios, puede darse en muy distintos terrenos. Por ejemplo, en la densidad de un gas. La densidad de un gas. Un gas, ya sabemos que son partículas sueltas, gaseosas, que pueden estar con una determinada densidad o con menos densidad. Y luego pueden pasar otra vez a otra zona de más densidad. Y luego a otra de menos densidad, más densidad. Bueno, pues esto sería la propagación de un cuerpo, como por ejemplo una membrana, la membrana de un altavoz, que golpea a estas partículas que están próximas a él y en un principio, ¿qué las hace al golpearlas? ¡Plup! Las comprime. Luego ellas, en cuanto no reciben el siguiente impulso, porque el impulso no es continuo, es vibratorio, entonces cada elongación, cada fuerza, cada bofetada que pega la membrana del altavoz al aire, comprime. Pero a continuación la membrana se retira y se vuelve a generar. Estas son desplazadas hacia allí y se sucede diversas zonas de comprimidas, descomprimidas, comprimidas, descomprimidas, comprimidas, descomprimidas, comprimidas, descomprimidas. O lo que es lo mismo, con distintas densidades. Mayor densidad, menor densidad. Más densa, más densas, más apretadas, menos apretadas, más densas, menos apretadas, etc. Eso sería, por ejemplo, el fenómeno del sonido. El sonido es eso. ¿Sí? ¿Y quién comprime el aire y lo hace vibrar? Bueno, pues en este caso, fíjate tú, son mis cuerdas vocales. Claro, otra lección sería el de la fonación, es decir, cómo producimos sonidos. Pero sí, se hace así. Bueno, ¿ves? Aquí tendríamos un caso de movimiento vibratorio y ondulatorio del sonido. Cuando éstas llegan a otra membrana, una membrana receptora conectada a sensores muy especiales y muy complicadillos, que es el tímpano, seguido de todo el oído interno, etcétera, etcétera, hasta llegar al cerebro, las sensaciones, y decimos, estoy oyendo. Todo se ha hecho
quiere decir que si no hay aire, que se comprima y descomprima por efecto de los golpecitos de la membrana del altavoz o de las cuerdas vocales, ¿no habría sonido? Efectivamente, sin aire no hay sonido. Sin aire no hay sonido. Oiga, entonces, dos astronautas que están en la Luna, fuera de la cápsula, fuera de su casita, ¿no? Y se quieren comunicar el uno al otro, ya puede chillar este mucho. Que aquí al no haber aire no se transmite el sonido. Efectivamente. No, no podrán hablarse así. Tendrán que hacerlo, fíjate, este generará dentro del aire de su escafandra, que ahí sí tiene aire, del cual respira, etcétera, etcétera, y está bien guardadico en todo su traje para que no se escape ese aire. Generará ondas sonoras que a su vez irán a un micro, el micro las transformará en ondas electromagnéticas, ondas de radio, y esas ondas de radio sí ya pueden transmitirse sin aire. ¿Y entonces de qué están hechas? ¿De qué naturaleza son? Tendremos otro vídeo posterior, dentro de, no sé, 4 o 5 vídeos, sobre toda la franja de ondas electromagnéticas, que es muy emocionante. Bueno, pues unas de estas serían las de radio, que son las mismas que llegan a tu móvil y las mismas que generas tú con tu móvil, para que lleguen. Bueno, entonces esas ondas electromagnéticas entrarían en un pequeño receptor de radio que tendría este otro astronauta, que a su vez las transformaría en ondas fónicas que ya a través del aire de su escafandra llegasen a su tímpano. Bueno, hemos visto la densidad. Otra, la presión. Una perturbación en la presión. Resulta que vas al médico y dices, ¿qué te han hecho? Me han tomado la presión. ¿Cómo? Oye, que se han metido dentro para ver la... No, me han puesto un brazalete, y por lo visto, el corazón, en sus esfuerzos, hace una variación de presión. La presión ya sabes que es una fuerza sobre una superficie. Entonces esa fuerza que hace el corazón sobre todos los órganos que tienen superficie dentro del cuerpo, pues hace una presión, a la que llaman presión sanguínea. Bueno, pues esa presión te la miden aquí con un aparatito y te miden el punto alto de la presión y el punto mínimo de la presión, que son los dos puntos que te dan para que tú veas si estás bien. Tienes que mantener los límites. No son buenos para el cuerpo ni las gamas altas de la presión ni las bajas. Tiene que haber dentro de unos cuerpos y también que el abanico de la alta a la baja sea el propicio. Bueno, pues eso sería una perturbación y se puede medir por ondas. Y de hecho, todos los fenómenos que hace el corazón dentro del cuerpo, ¿cuántas veces nos los dan por medio de gráficas y de ondas? Multitud de veces. El movimiento vibratorio estaría en el corazón y las ondas se esparcirían por todo el cuerpo. Movimiento vibratorio y movimiento ondulatorio. Otro, pues sería el eléctrico. El eléctrico ya hemos visto que en una esfera cargada eléctricamente con electricidad electrostática, pues puede haber pulsos. Hacemos más campo, menos campo, más campo, menos campo, más campo, menos campo. Esa sería una perturbación que se irradiaría con ondas eléctricas, no magnéticas, eléctricas. Otra, la magnética, que la acabamos de estudiar en los vídeos anteriores, en los vídeos 122. Ahí tienes
otras ondas que son las magnéticas, polo sur y polo norte. Si hacemos una fluctuación entre ellas, como era el caso típico de la espira, que estaba entre el imán e iba girando, hacía que ese fenómeno de inducción fuera una perturbación para la espira y al mismo tiempo que comunicaba a un circuito entero la electricidad oportuna. Y a su vez, esta espira podría, si es a la viceversa, si metiera la electricidad quitado los imanes, ella haría de imán e iría haciendo campos magnéticos, eléctricos, magnéticos, eléctricos, magnéticos. Luego también está la radiación, esta que ya te he dejado ahora entrever, que será una mezcla, una intermitencia constante del campo magnético con el eléctrico, que se simultanea, pero en planos diferentes, en planos perpendiculares. Un campo vibraría en el campo este y el otro vibraría en el campo perpendicular. Eléctrico, magnético, eléctrico, magnético, eléctrico, magnético. Que son y esto se propaga, se genera, como hemos dicho en el caso de la antena y en el caso de las espiras, pero luego también se propaga por ondas. El movimiento ondulatorio. También de lugar o posición. Mira, colgamos un peso, una bolita de plomo, la desplazo, la dejo y empieza clink, clank, clink, clank, clink, clank, clink, clank. Este es el movimiento vibratorio, pendular. O sea, también puede haber perturbación, no solo de densidad, de presión, magnético, eléctrico, sino también de espacio o lugar. Y también puede haberlo de temperatura incluso. Ahora no me viene a la mente un caso de temperatura alternante que vaya pasando de tantos grados a cuantos. Se enfría, se calienta, se enfría, se calienta, se enfría, se calienta. Bueno, a veces entre las lentas, entre las que no son rápidas y no las llamaremos vibraciones, hay oscilaciones que en el espacio pueden ser de varios kilómetros, es decir, una perturbación que empieza aquí y va mediante el movimiento ondulatorio y no se empieza a repetir ese fenómeno hasta el cabo de varios kilómetros, lo que llamaremos longitud de onda. Bueno, o sea que pueden ser diferenciados en el tiempo y en el espacio por cantidades inmensas. Cuando estudiemos las ondas electromagnéticas las encontraremos desde las que se repiten en fracciones infinitesimales casi del tiempo y las que se repiten pues cada hora, cada 2 horas o cada 5 horas. Podríamos hablar de un movimiento así mega oscilatorio, pues el paso de los astros por un determinado sitio, que se vuelven a repetir y vuelven a repetir, la vuelta de la Tierra, que indica el periodo del día, también podría ser analizado como un movimiento vibratorio o de ondas, ondulatorio. Las perturbaciones o las ondas que salen de la vibración, las hay de 3 tipos. Direccionales, es decir, que marcan una dirección. Direccionales. O sea, ¿hacia dónde van las ondas? Sí, sí, las estoy recibiendo. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Bueno, en el agua se cae una piedra, ¡paf!, produce una presión sobre las moléculas, sobre el fluido que está en este punto, y esta presión se
hunde por efecto de la presión y tiene su contrapresión. Y entonces van así todas las partículas, van comunicándose a las siguientes, Sabemos que estas partículas del fluido están moviéndose así. ¿Por qué? Porque aquí resulta que hay un corchito que va subiendo y bajando, pero no se desplaza. Oiga, pues la onda sí, la onda vemos que se va desplazando hacia la orilla del estanque, pero el corcho permanece aquí y la mosca que estaba aquí flotando sigue ahí, sube y baja, sube y baja. Es decir, el movimiento es transversal a la propagación de la onda. O sea que dentro de las direccionales, de las que marcan una dirección, las habrá transversales, donde la vibración es perpendicular a la propagación. Repito, la vibración es perpendicular a la propagación. Estas serían las transversales. Otro ejemplo. Tenemos un muelle aquí agarrado a una pared y este muelle pues está así hasta otro punto de sujeción, de aquí a aquí. Y nosotros cogemos ahora estas espiras, mirad, las comprimo, solo a estas, a un puñadito de espiras, las comprimo y cuando las tengo comprimidas, las suelto. ¿Qué hacen automáticamente? Estas comprimidas tienden a contrarrestar por la elasticidad de su material, tienden a contrarrestar la fuerza que yo las hacía y se expanden. Es decir, las he dejado comprimidas, pero en el acto siguiente, ¿qué hacen? Ellas, claro, estas habían quedado un poco expandidas. Entonces, estas, por la elasticidad, se sacuden, digamos, mi apretón y se extienden más de lo normal. Más de lo normal. Con lo cual, comprimen a las que tienen, le dan un empujón a las que tienen al lado. Y estas, a su vez, se comprimen. ¿Qué hacen? Al comprimirse, y estas volver ya a su situación actual, roban espacio a estas que se quedan más sueltas. A su vez, estas volverán a continuación a descomprimirse y así observamos que esta compresión es como si fuéramos viendo que se desplaza. Y luego ya no solo una zona, sino otra que ha nacido aquí y vemos todo el muelle que estaba tan pacífico, él siguiendo sus mediditas entre espira y espira, que ahora está como loco, donde vemos que unas zonas más comprimidas se suceden con otras más dilatadas. Vale. ¿Cómo es el movimiento de las espiras? Es decir, si tú coges ahora un átomo de una espira, un átomo del bronce o del cobre o de lo que sea, del acero que sea la espira, ¿cuál es su movimiento? Su movimiento es este, clic, clac. O sea, tú si le pintas aquí de amarillo, verías que este puntito amarillo estaría clic, clac, perteneciente a una espira de un grupo que se va comprimiendo y que luego a continuación se dilata. Pero el punto haría así, clic, clac. ¿En qué sentido observas tú que se desplaza la propagación de la perturbación? En la misma dirección. Entonces estas ondas ya no serán como las del agua, donde la vibración era perpendicular a la propagación. Aquí no, aquí la vibración es de la misma dirección, es decir, en la misma línea que la propagación. A estas ondas las llaman longitudinales. Y estas son, digamos, las direccionales. Hay otras que se transmiten, además,
no solo en una dirección bien determinada como esta, sino que son más que direccionales, es decir, en una línea, en una sola dirección, son de plano, es decir, se transmiten en todo el plano, en todas las direcciones de un plano, como sería la transversal del agua, que no solo se transmite en una dirección, en una línea, no, sino que vemos que se transmite por toda la superficie del agua en todo el plano. Es decir, direccionales, estas serían de plano. Y por último, como podemos ya intuir, por ejemplo, con la electromagnética, la onda electromagnética que sale de la vibración de una chispa. Las chispas son las que indiscutiblemente e indefectiblemente generan campos electromagnéticos. Las chispas. Bueno, pues esas ya se transmiten, pero no solo en una dirección, ni en un plano, sino esféricamente, mediante esferas superpuestas, que te las puedes imaginar como las capas de una cebolla que se van haciendo más intensas, digo más extensas, más extensas, más extensas. Lógicamente, cuando se van haciendo más extensas y se van alejando del campo vibratorio, del campo que origina, pues va disminuyendo también su intensidad. Y a veces cuando haya disminuido mucho su intensidad, pues necesitará de ciertas tácticas de repetición y de intensificación. Es decir, de volver a coger esa onda débil que llega de determinado sitio por el espacio, lo primero que hacemos con ella que es amplificarla. La asociamos otra onda que sea compatible con ella, que sumada a ella le dé vigor, la fortalezca. Y una vez con esa onda amplificada ya haremos sus transformaciones hasta convertirlas, pues, por ejemplo, en ondas de luz para verlas en una pantalla o en ondas fónicas sonoras para oírlas con unos auriculares. En fin, y dicho esto, vamos a meternos ya con la propagación, con la onda de propagación. Las ondas de propagación, los físicos, para estudiarlas, las han representado gráficamente. Y como es un movimiento oscilatorio de va y ven, de va y ven, acuérdate ahora, por ejemplo, del péndulo, va y ven, va y ven. Bueno, consideran que hay un punto que sería el de en aquel en que si cayera el cuerpo y no lo comunicara movimiento, sería el punto de equilibrio. El punto de equilibrio. Para representar respecto a este punto de equilibrio, únicamente el valor cero, pues automáticamente el cero sirve de tabique entre algo positivo y algo negativo. Y a la hora de representar los valores que va tomando de distancia respecto al cero, este valor, este valor, este valor, etc., pues los representan en en unos ejes de coordenadas y salen así. Saliendo del punto cero, se iría alejando, que si esto es el positivo, se iría alejando hacia el positivo, hacia su punto máximo, que sería este, luego disminuiría otra vez hacia el cero, llegando aquí, y ahora al ir por aquí habría pasado al campo contrario, al campo de lo negativo, hasta llegar al máximo, y a su vuelta, a su retorno, hasta volver otra vez al punto cero. Y una vez al punto cero, pues vuelta a empezar. A este tramo entre dos partículas o dos posiciones de igual característica de movimiento, es decir, están en la misma dirección, en el mismo sentido, con la misma intensidad, etc., a este tramo es lo que normalmente llaman onda. Onda. Claro, quedaría lo mismo cogerlo entre este y su homólogo, que sería este.
Es decir, que daría lo mismo para medir esta longitud, que se va a llamar longitud de onda. Daría lo mismo medirla de aquí a aquí, que de aquí a aquí, que de aquí a aquí, de cresta a cresta, o de valle a valle. Vale. Los nombres que nos suelen dar en una onda, que ya sabemos que esto es una gráfica sinusoidal, sinu es el seno, oide, parecido, idal, pues el sufijo de adjetivo, sinusoidal. Tenemos esta máxima distancia en el eje de las íes es lo que nos marca la amplitud. Si yo la primera vez que he movido la bolita de plomo, solo la he movido hasta aquí, y alguien me dice, hombre, haz por favor que el movimiento sea más amplio, y emplea la palabra amplio. ¿Por qué? Porque me dice que lo retroceda más para que el movimiento luego sea más amplio. No sea así, sino que sea más amplio. Esta distancia desde aquí hasta aquí es desde el 0 hasta la máxima separación, tanto en lo positivo como en lo negativo. A esto es lo que llaman amplitud, que también se puede medir aquí o se puede medir también aquí. Amplitud, en este caso en el campo positivo, y en el campo negativo, que siempre serán iguales. A la distancia de un punto determinado, oye, sácale una foto, en el instante cuando estaba aquí, mira, cuando estaba aquí. ¿Le has sacado la foto? Sí. ¿Y qué aparece en la foto? Aparece esto. Y tú dices, hombre, fíjate qué amplitud. A ver, cuando es una amplitud, pero no la mayor, ya no la llamamos amplitud. Entonces, a este recorrido, desde un punto concreto en un momento determinado hasta ahí, hasta la posición de equilibrio, entonces ya no la llaman amplitud, la llaman elongación. Elongación. Long es largo. Elongación. Amplitud, la mayor. Podríamos decir que la amplitud es la mayor de las elongaciones posibles. La elongación puede ser aquí para este punto, pero puede ser esta para este punto. Y puede ser esta para este punto. Es decir, siempre hasta el nivel de equilibrio o nivel 0. Otras palabras. Los puntos máximos en lo positivo, este y este, reciben el nombre muy lógico y muy normal, y te vas a quedar con él enseguida, porque lo han llamado cresta. La cresta de un pico, lo más alto del pico. La cresta del gallo, lo más alto del gallo. La cresta. La posición más baja, pues igual, te vas a quedar con ello porque esto es un valle. Y aquí estaría el otro valle. De cresta a cresta será la longitud normal de la onda, porque hay la misma longitud de aquí a aquí que de aquí a aquí, del 0 a 0. Un ciclo es la oscilación completa. Es decir, un ciclo que significa una rueda. Si tú tuvieras que imaginarte algo cíclico, siempre lo representamos por un ciclo, es decir, una curva que llega a cerrarse sobre sí misma. ¿Para qué? Pues a lo mejor para volver a empezar. Y a cada vuelta lo llamamos ciclo. Pues al movimiento que hay desde una posición hasta que se repite la misma posición que es esta, a todo esto lo llamamos ciclo, que también puede ser sinónimo de oscilación. Ciclo o oscilación. Por ejemplo, la curva que se encuentra entre dos crestas, esto, entre dos crestas sería un ciclo. Esto, entre dos ceros, este y este, del mismo sentido, es decir, hacia arriba, porque este es un cero, pero va hacia abajo. No, tiene que ser a la misma altura y en la misma dirección y sentido. Este con este. Esto sería un ciclo
esto sería un ciclo, etc. Dice, un ciclo es una oscilación completa, por ejemplo, la curva que se encuentra entre dos crestas o entre dos valles. La máxima distancia de la onda con respecto a la posición de equilibrio, la posición de equilibrio es esta, posición de equilibrio, que para nosotros sería este punto, posición de equilibrio, la máxima distancia desde un punto, la máxima que haya, cuando es la máxima, la mayor, que es este punto, hasta la posición de equilibrio, a esto lo llamamos amplitud. En la imagen, la posición de equilibrio está dada por el eje, aquí la posición de equilibrio está dada por el eje de las X, por el eje de abscisas. El periodo. ¿Qué es el periodo? Atentos. Periodo es el tiempo. Es decir, siempre que digas periodo, ¿en qué campo lo metes? Semántico, en el campo del tiempo. Y entonces te dirán, sí, tiene un periodo de 24 horas. ¿Ves? 24 horas es un tiempo. Tiene un periodo de 3 minutos. Significa que hay algo que se va repitiendo totalmente cada 3 minutos. O sea, el periodo es el tiempo que transcurre entre la emisión de dos ondas consecutivas. Dos ondas que se siguen una a otra. Vamos a poner aquí, por ejemplo, para poner más ondas. Pues mira, desde aquí, el tiempo que tarda desde aquí hasta aquí sería un periodo. El tiempo que tarda desde aquí a aquí es un periodo, que sería el mismo que desde aquí hasta aquí, que desde aquí hasta aquí. Y he cogido estos puntos, pero podía haber cogido también, qué sé yo, los valles. El tiempo que hay desde aquí hasta aquí sería también el mismo esto, igual que esto. Y ese tiempo es lo que llamamos periodo. Oye, ¿tu padre suele venir por tu casa? Sí, se da unos paseitos. ¿Y con qué frecuencia suele venir? Digo, bueno, 3 veces por semana. Y tú le has dicho, 3 veces por semana. 3 ciclos, 3 periodos a la semana por tiempo. ¿Con qué frecuencia? 3 veces por semana. Oye, ¿hacer natación? Sí, pero ¿todos los días? No, mira, menos el fin de semana no hago. O sea, que haces 5 por semana. Sí, pues eso es una frecuencia. Eso es una frecuencia. ¿Con qué frecuencia viene el autobús? Hombre, pues viene cada cuarto de hora. Fíjate qué curioso, que no te ha respondido por el número de veces que llega, sino que te ha respondido con el periodo, con el tiempo que tarda desde una avenida hasta la otra. Pero tú entonces has extrapolado y has dicho, vale, si viene cada cuarto de hora, viene muchas veces al día. Es decir, de ahí ya sacas tu sensación de frecuencia, que era lo que querías preguntarle. No, no te preocupes, viene muchas veces, viene con mucha frecuencia. Eso sería la frecuencia. Por cierto que el periodo que va a venir representado por T, este es el periodo o tiempo de una onda. La frecuencia, que es el número de ciclos o el número de oscilaciones partido por el tiempo. Y este era el periodo correspondiente a una oscilación. Si te das cuenta, ¿qué es el periodo? Tiempo. El periodo es tiempo partido por o el correspondiente a una oscilación. Periodo es el tiempo correspondiente a una oscilación. Y la frecuencia es el número de oscilaciones correspondiente a la unidad de tiempo. O sea que este y este son inversos. O sea que podemos ya decir que n es igual al inverso del periodo y que el periodo es igual al inverso de la frecuencia. El inverso de la frecuencia.
el número de ondas emitidas en cada segundo, el número de oscilaciones por unidad de tiempo, y si la unidad de tiempo cogemos el segundo, pues sería el número de oscilaciones por unidad de tiempo, es decir, por segundo, es lo que llamamos la frecuencia. Dice, y es el inverso del periodo. En cuanto a unidades de periodo, pues no tenemos. Normalmente siempre te dicen periodo y solo te dicen el tiempo. Y se olvidan de decirte que es el de una oscilación. ¿Por qué? Porque tú ya lo imaginas, tú ya lo supones. Oye, el periodo de esta onda es 4 picosegundos. Y no te dicen más. Pero tú ya sabes que eso corresponde al tiempo que dura o que invierte una oscilación o un ciclo. Bueno, pues cuando hay una frecuencia que tarde un segundo, cuando hay una frecuencia que haga una oscilación precisamente en un segundo, es decir, una oscilación durante o cada segundo, a esto le han dado carácter de unidad y le han puesto un nombre. El nombre de un famoso investigador de este mundo de las ondas que fue Hertz. Y de ahí, para sacarle el nombre común derivado de Hertz, pues han transformado esta Z en la del mismo sonido, la del mismo fonema, hercio. ¿Qué es un hercio? Es una frecuencia de una oscilación cada segundo. Luego, pues habrá megahercios, es decir, 10 a la 6 hercios, que sería pues 1.000.000 de oscilaciones por cada segundo. Luego habrá milihercios, etc. Pero normalmente de lo que más hemos hablado es de megahercios y gigahercios. Mega sería 1.000.000 y giga me parece que es 10 a la 9. O sea, 1.000 millones de hercios. Bueno, la distancia que hay entre cresta y cresta, entre este punto y este punto, entre valle y valle, eso es lo que llaman largo de la onda. ¿Cómo es de larga? Larga, esto lo llaman longitud de onda. La longitud de onda, esta, y la han puesto no con una L de nuestro abecedario, ni siquiera una L mayúscula. Han ido a coger la L griega, que era la lambda, que por supuesto es la abuela de nuestra L. ¿Y cómo la hacen? Pues mira, se hace así. Y te voy a decir por qué. Como no hemos estudiado griego, y yo por lo menos, la grafía de las letras griegas, salvo la alfa, que es muy fácil, pues la lambda, mira, es así. Te la imaginas vertical y entonces haces así ahora, clink y clink. Y ahora dices, oye, que te vas a caer. ¿Hacia dónde? Pues hombre, hacia aquí. Bueno, pues para que no te caigas, clink, te pongo una patita. Y ya he hecho la lambda. Acuérdate, vertical, curva hacia la izquierda, curva hacia la derecha. Lógicamente, esto, al ser este el punto de el punto de apoyo, se va a caer hacia aquí para que no se caiga la patita. Y esa es la lambda. Longitud de onda. Longitud de onda. El nodo es el punto, el nodo o nudo. El nodo o nudo. Nodo es lo mismo que nudo, Nodus, en latín es nudo. El nodo es el punto donde la onda cruza la línea de equilibrio. Esto será un nodo, esto será otro nodo. Estos son los nodos. Y la elongación, que ya le hemos dicho, es el punto de la onda, la elongación de un punto, del punto A de la onda, es la distancia que hay entre ese punto de la onda y la línea de equilibrio. Esta distancia, elongación. Bueno, y con esto,
A ver si te tengo que decir algo más ya. Luego vendrán unos problemitas pequeños en los vídeos siguientes que nos irán concretando y profundizando todo lo que aquí hemos dicho de este mundo de las ondas, que es uno de los que ha cambiado nuestra vida. ¡Qué maravillas nos han producido las ondas! Yo la primera vez que empezaron con los teléfonos móviles dije, ¡guau! No habrá suficientes ondas diferentes para que todos tengamos nuestro teléfono. Porque claro, la onda de tu teléfono no es como la onda del teléfono de tu amigo, ni la del otro, ni la del otro. Todas son diferentes. Y decía, ¿cómo va a haber tantas? Pues sí, las hay. Impresionante. Hay una carrera apasionante que se dedica a las ondas en su función de comunicación a distancia, que es lo que hacemos mediante las ondas. Y a eso lo han llamado, pues, comunicaciones a distancia, telecomunicaciones. Oye, ¿tú eres ingeniero de qué? ¿Mecánico? No. ¿Aeronáutico? No. Yo voy a ser ingeniero de telecomunicaciones. Antenas, radares, radios, móviles, que si el 5G, el 4G, en fin, apasionante. Hasta luego, chicos.